En este episodio vamos a conversar desde la experiencia que hemos vivido aquí en Genotipo, desde todos los aspectos, atender clientes que radican en otro país diferente al nuestro. Me va a tocar un acento en particular, pues a lo mejor me escucho algo previamente de eso como para irme afinando el oído. Y no hasta que estás en ese momento. O sea, una cantidad impresionante de plataformas que al final nosotros mismos vamos conociendo y eso también nos ayuda para que el día de mañana que llegue un cliente que a lo mejor no cuenta con X plataforma, tú ya tienes cierta experiencia con, no sé, 5 o 10 y de ahí mismo tú le puedes recomendar. Cuando son clientes que están a gran distancia y que no podemos tener como ese acercamiento, esa presencia física, es donde más tenemos que reforzar estos puntos de esta comunicación. Genotipo Podcast. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Genotipo Podcast. En esta ocasión hemos mandado a descansar al patrón. Hoy no va a estar invitado en este podcast, pero es un podcast bastante especial que hemos armado. Ya teníamos un ratito que no armábamos una escaleta de este tipo y que ustedes no participaban. Y en esta ocasión el tema que vamos a estar revisando, que precisamente es porque están ustedes aquí por su experiencia, hemos titulado a este episodio como ¿tu agencia o empresa está lista para atender clientes internacionales? Y pues en este episodio vamos a conversar desde la experiencia que hemos vivido aquí en Genotipo, experiencia real y práctica de lo que implica desde todos los aspectos atender clientes, ya sea que radican en otro país diferente al nuestro o bien que nos toque interactuar con búsqueda de clientes en otros países, ¿no? Vamos a tratar de poner ejemplos muy prácticos de lo que hemos aquí vivido para ser como totalmente transparentes con clientes muy específicos que hemos... Yo creo que en los últimos 3 años es donde más hemos tenido este tipo de experiencias, particularmente ustedes. Y pues la intención es que más allá de si eres una agencia o eres una empresa, si es la primera vez que vas a interactuar con clientes que estén en otro país, pues que al menos los consejos, lo que vayamos platicando aquí, pues puedan servirles de entrada para ese tipo de cosas. Aquí, pues bueno, nos está acompañando Rodrigo Quesada, Key Account, aquí en la agencia. ¿Qué tal? Otra vez un gusto estar de nuevo por aquí. Ya, como comentas, tenía rato que no participaba con ustedes en el podcast, pero pues muy contento de también poder aportar un poco de mis conocimientos, ¿no? De la experiencia que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Muy bien, gracias, amigo. Y también pues nos acompaña el Quesada, otro Quesada, Alejandro Quesada, Head of Accounts en la agencia. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Como bien dicen, ya tenía rato. Yo creo que, si no es que los primeros capítulos, ¿no? Pues es que yo creo que no pegaron sus episodios, cara. A lo mejor. Tuvo poca audiencia, ¿no? Poca audiencia. Va a ser bueno. Pero bien, mira, muchas gracias. Ahora hasta vienes combinado, padrino. Brandeado. Entonces, trae la de gala. Gracias. Ahí, super paréntesis, mira, para unos patrocinadores, una muy buena marca de café y cafeteras, una muy buena marca de líquido vital, líquido ceremonioso, y otra de termos, padrino. Entonces, pues, alguna de esas 3 marcas que se anime, nos ponga ahí un mensajillo. Cualquiera que ¿no? nos quiera patrocinar, bienvenida, ¿eh? Adelante, sí, por favor. Muy bien, pues bueno, vamos a ir ya ahora sí entrando en detalles con la conversación. Como saben, nuestras escaletas las dividimos por bloques para ir como en una especie de secuencia narrativa y pueda ser interesante el episodio para ustedes. El primer bloque que vamos a conversar pues es el día a día de lo que nadie te cuenta, de lo que implica gestionar clientes internacionales, ¿no? Y el primer punto es, quizá el más obvio, pues es el reto en cuanto a los usos horarios que implica este tema, ¿no? Que no nada más es una cuestión estratégica, sino es una cuestión incluso hasta logística de organizar horarios, agendas, etcétera.
quisiera ir entrando como en este detalle con un cliente en específico que llevamos en Australia y particularmente te tocó atenderlo a ti, amigo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de, si no mal recuerdo, son 17 horas de diferencia, ¿no? De lo que teníamos aquí en la oficina con ellos. ¿Qué tantos retos te implicó organizarte en esos usos horarios? Híjole, fue un reto, o sea, prácticamente, digo, por el tema del lenguaje, el idioma, todo fue muy fácil porque al final ellos son de aquí en México, o sea, bueno, el contacto de nosotros son de aquí en México, pero justamente el tema del horario fue muy complicado, o sea, a diferencia de otros clientes a lo mejor que tenemos en otros países mucho más cerca, donde esa brecha horaria es mucho menor. Ellos prácticamente, yo agregué a mi teléfono el reloj del uso de Melbourne, ¿no? Para yo justamente estar viendo en qué momento tenía ya que empezar a interactuar. O sea, prácticamente a nuestras 3 de la tarde eran sus 8 de la mañana. Entonces, yo tenía prácticamente todos los días 2 horas. Bueno, podría decir 4 días porque nuestro viernes ya era su sábado. Claro, además, sí. 2 horas productivas. O sea, prácticamente yo tenía 3 a 5 para resolver cualquier cosa y pues ya lo que ellos nos pudieran apoyar en resolver en nuestro jueves, que ya era, o nuestro viernes, que ya era su sábado, ya prácticamente yo lo veía el lunes, que pues ya era su martes, ¿no? Entonces fue algo que podría decir complicado. Fue un reto en organización porque tal cual cosas que yo veía tenía que bajar, resolver y tener alguna respuesta al día siguiente o a lo mejor en 2 días, justamente por ese lapso de tiempo que se podía llegar a perder, ¿no? Por el horario. Pero la verdad es que, pues bueno, yo creo que siempre mientras te organices, trabajes de una manera coordinada, puedes lograr las cosas, pero definitivamente creo que hablando en tema de cliente internacional y horario, ha sido hasta ahorita lo más complejo a lo que yo me he enfrentado por ese lapso productivo de 2 horas prácticamente. Es que yo creo que es el caso más extremo, ¿eh? O sea, hasta ahora sí. Es que, pues sí, 17 horas es un montón en cuanto a diferencia. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, en mis años mozos genotipescos, alguna vez nos tocó trabajar con una ONG en España. Y ahí pues, la diferencia eran 7 horas. Sí, 7, entonces horas. todavía había forma de que ese plazo no se alargara. O como dices, que tu semana se redujera realmente a 4 días. Digamos, mientras de aquí era en la mañana, ellos ya estaban en la tarde. Entonces pero todavía es que mucha interacción. Justo ahí es complicado porque a veces tú estabas despertando, pero ellos ya estaban cerrando el día. Entonces tenías que acomodar, pero no es tan complicado. No era tanto. O sea, así claro, como justo lo que dices. Porque además, como dices, tú a las 3 de la tarde empezabas interacción con ellos y ellos estaban a las 8. Ahora, pues ellos prácticamente iban casi que de camino al trabajo o despertándose porque ellos como tal, con las personas que interactuaban, no es que entraran directamente a las 8. O sea, más bien ellos incluso hasta tenían que recorrer un poquito su horario para tener chance de ahí de pelotear algunas cosas. De hecho, las primeras veces me daba pena con ellos porque a veces les llegaba a mandar mensajes, no sé, a sus 3, 4 de la mañana. Pero, pues bueno, o sea, vas trabajando ese tema de la confianza, ¿no? Que creo que como Key Account es muy importante. Ellos me dijeron, dale, o sea, al final tú también mándamelo, no lo voy a ver. Pero le ganábamos un poco de horas a que cuando ellos ya abrieran el ojo, pues pudieran ver esas cosas y avanzar. Pero sí al principio era como, ¿cómo crees que se lo voy a mandar? Pero ya después dije, bueno, es parte de la operación, dale. Sí, aprovechar esos pocos lapsos de horario que tenías para que lo que tú compartas o la comunicación que compartías pues fuera lo más efectiva posible y productiva, ¿no? Claro. Obviamente el resto del tiempo de tu jornada pues sigues trabajando, sigues bajando información, haciendo actividades que sean referentes para la cuenta, pero aprovechar esas pequeñas ventanas de horario para que la comunicación o lo que se va a compartir con ellos pues, sea realmente productivo para el proyecto, para la cuenta. Que justamente, por ejemplo, ellos, no sé, yo los buscaba, ¿no? Lunes, martes, nuestras 3. Teníamos 2 horas para gestionar, pero igual al día siguiente teníamos ese lapso de 8:30 de la mañana a 3 a avanzar cosas donde sabíamos que en ese momento el cliente no iba a estar encima de nosotros, por ejemplo, para trabajar. Entonces justamente alineas
al equipo a aprovechar esas horas para trabajar y que en cuanto él despierte ya tenga respuesta o alguna información. Entonces creo que también es unas por otras, ¿no? Y yo creo que lo fundamental en este punto es que, pues eso, desde el principio te puedas organizar con el cliente para especificar o poner bajo un acuerdo, digamos, mucho más formal en qué espacios sí le puedes escribir, en qué espacios puedes agendar. Porque, digo, eso también habría que reconocérselos a nuestros amigos australianos. La verdad es que eran bastante formales, como dices. Ellos también entendían. Y como al final ellos eran mexicanos, pero en Australia, pero incluso sus jefes, los dueños generales los directores generales, perdón, de la empresa, pues también en su onda australiana, también muy formales y todo por correo. No era como que estuvieran ahí hostigando, ¿no? Por el grupo de WhatsApp o que tuvieran una comunicación como mucho más informal, sino incluso lo entendían y lo hacían todo a través de correo, incluso como diciendo, bueno, pues si te llega el correo, no es que tu teléfono, la notificación va a estar ahí sonando como en un caso de un chat, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también agradecer, espero que ellos vean el episodio, pero justamente creo que también ha sido los clientes que en cuanto hacíamos una solicitud de contenido, alguna revisión, algo así, nos apoyaban muy rápido en ello. Entonces también eso nos ayudó a avanzar relativamente rápido. Ese proyecto fue muy largo. Los directores estaban en el grupo de WhatsApp. De hecho, teníamos creo que 2 grupos. Al final toda la comunicación era en inglés, aunque nuestros contactos principales, cuando hablábamos directamente con ellos, sí era en español, pero normalmente era en inglés. Pero eran también personas, los directores ya grandes, entonces no entendían mucho de lo que es marketing digital y cosas así. Empezó a haber ahí pues algunas trabas en cuanto al proyecto, eso, pero al final, ya cuando se entregó, ellos mismos se dieron cuenta de por qué nos habíamos pues tardado, ¿no? En ese momento al final fue un proyecto muy, muy, muy extenso. A mí es un sitio que me gusta mucho, pero pues son de esas dificultades, como tú dices, como extranjero, australiano, al final también pues te piden muchos resultados, compromiso. Tú quedaste esta fecha, ¿por qué no se está cumpliendo en esta fecha, no? Creo que así debería ser con todos, pero a veces somos un poco más flexibles en otros países, pero ellos sí también pues pedían resultados directamente a mí, no nada más a su equipo, ¿no? Entonces, pero pues ha sido una experiencia. Sí, me imagino, buena. sí, porque pues quizá esa como experiencia de ir conociendo la cultura australiana, al menos tampoco en mi caso no había tenido oportunidad de cruzarme con australianos, ¿no? En el trabajo. Entonces, pues estuvo bastante interesante esa experiencia. Ahora, el segundo punto que también puede parecer bastante obvio, pues es justamente la barrera del idioma y entendiendo que incluso va más allá de comprender y saber comunicarte en inglés. Y aquí, Rod, en este caso particular, quiero traer a colación una experiencia que has estado pues, viviendo en este poquito más de 1 año y piquito, que es lo que implica interactuar con clientes en Chipre, que ellos hablan inglés, que no es en teoría su idioma nativo. Nativo. Y tienen un acento muy peculiar, ¿no? Entonces, a pesar de que tú dominas el inglés, sabes comunicarte, sabes leerlo, sabes hablarlo, pues no es lo mismo ya cuando te enfrentas con un acento que quizá no es tan el habitual, ¿no? Sí, claro. Y aparte me ha tocado de todo porque tanto con el equipo de este cliente de Chipre, ellos sí tienen ese acento, pero también he tenido reuniones con otras personas dentro del equipo que no son precisamente de Chipre, pero han tenido quizás toda su preparación académica en Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces, también son personas que ya desde muy chicos pues, tienen todo el acento de un inglés británico, lo dominan también a la perfección. Pero se presenta mucho también estos casos de que pues tienes la interacción en inglés con personas, al final la ventaja de poder hablar el idioma, entenderlo, dominarlo y poder tener esta conversación pues sí, conversaciones con tus clientes,
Pero también luego el tema de los acentos pues, lo vuelve un poco complicado. Pues quizás no complicado, pero aquí, sí, a lo mejor también un poco, pero también me llegó a pasar, si podemos poner también diferentes referencias, mucho tiempo atrás que llegaba yo a también tener conversaciones en ese entonces no eran clientes, sino que eran proveedores, pero de China. Entonces también la conversación pues era toda en inglés. Entonces Claro, también te enfrentas, no es lo mismo y creo que quienes han tenido ya sea conversaciones o clientes, proveedores en el extranjero, siempre es muy distinto cuando tienes toda esta conversación con una persona que es su lengua nativa a cuando son otros acentos. Personalmente, pues sí se me facilita. Es un poco más fácil luego cuando son digamos que no nativos. Exacto. Que tienen estos acentos. Y a veces hasta como que te puede dar un poco más de confianza tener esa conversación directamente a que... ese es buen punto, cierto. O sea, como que yo lo he percibido no estás quizá tan nervioso o predispuesto a que si te topas con un nativo de que digas voy a decir algo y a lo mejor está mal dicho y él en su mente va a estar ahí maldiciendo, ¿no? A mí me pasa al revés. Al menos con los gringos. Por ejemplo, el gringo... más sí, pero porque el gringo no te corrige con saña. O sea, hay veces que obviamente no puede ser perfecto, ¿no? Pero ellos o sea, ellos saben que estás haciendo un esfuerzo poco o lo que tú quieras, pero ellos saben que estás haciendo un esfuerzo por hablar su idioma. No es todos, ¿verdad? Es como el gringo de que vienes y habla fuerza, no. Pero, no sé, siento que a veces, son ejemplos muy vagos, ¿no? Pero, por ejemplo, luego estás jugando Xbox en línea, ¿no? Y tratas de hacer un inglés perfecto, la otra persona también, pero de fondo escuchas a su mamá de Pablito, vente a desayunar y dices, no manches, llevo 2 horas invirtiendo hablando en inglés y los dos hablamos español, ¿sabes? Sí. Pero siento que te esfuerzas sí más cuando no sabes si esa persona es nativa o no. Pero, por ejemplo, yo estuve en la junta de arranque de este cliente de Chipre y yo me acuerdo que el inglés, la pronunciación del director, estaba un poco complicado entenderle. Exacto. Que eso le implica otro como nivel de complejidad en el sentido también de el otro interlocutor, porque tampoco sabes a ciencia cierta qué tanto domina el idioma. Claro. Y qué tanto de lo que uno le está diciendo realmente lo está entendiendo. Y sí, yo en esa junta de arranque, a mí en mi caso particular, pues no es que antes hubiera escuchado el acento chipriota. O sea, porque como dices, el chino, incluso el hindú, son como acentos incluso ya un poco... experto. Reconocidos globalmente, ¿no? O sea, si ya te escuchas a un inglés con acento hindú, pues ya más o menos sabes a qué te vas a enfrentar, pero en el chipriota, pues era algo así como también pues, raro, ¿no? Sí. Y a eso súmale a lo mejor si la conexión de internet fallaba en ese momento o no. Sí estuvo como esa primera experiencia de que vas a entrar con un acento que tal vez nunca te has topado. Aquí como consejo a lo mejor previamente ya con esta experiencia de decir, bueno, me va a tocar un acento en particular, pues a lo mejor me escucho algo previamente de eso como para irme afinando el oído. Justo. Y no hasta que estás en ese momento, que fue lo que a nosotros nos pasó. Y pues bueno, nunca nos había pasado por aquí de que iba a ser diferente. Y que al final, ahora sí que todos tenemos los acentos. Hasta los mexicanos tenemos acento. Obviamente hay quienes lo hablan a la perfección y a veces hasta como que no sé, no identificas que tiene ese acento y dices, no, pues él a lo mejor sí es nativo, ¿no? Pero pues sí es bastante común. Que hace poquito ya tuviste, por ejemplo, una junta con uno de los dueños, de los directivos. Sí, justamente. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fue ya tu interacción? Sí, se sintió el... Es el que te comentaba que él prácticamente toda su formación la hizo en Londres. Entonces realmente pues él tiene todo el acento de un inglés británico. Y también ahí entra también un punto cultural y muy común. Yo recuerdo esa reunión, a veces como que quería o en mi mente estaba viendo, híjole, a ver, ¿qué más vamos a hacer en esta reunión como para
hacerla un poco más extensa y que sea mucho más productiva. La realidad es que el objetivo de la reunión con él era concreta. Un punto muy concreto y fue una reunión rápida. Fue una reunión, ok, ya terminamos, perfecto, me gustó, muchas gracias, acordamos ahí unos puntos y tal cual. Y eso es también un tema muy común fuera de México, que muchas reuniones son así, ¿no? Este es el punto y de aquí no nos salimos, no nos extendemos, se termina y ya. Entonces también es un punto. Y volviendo al tema de los... Bueno, no entrando directamente a los acentos o los idiomas, otra ventaja que ya tenemos hoy en día en todas las plataformas de videollamadas para tener este tipo de reuniones, ya también hay herramientas que nos ayudan. No quiere decir que no sepa o que ya sin saber el idioma puedas tener una, al final no es lo recomendable, si es que puedas tener una conversación genuina, orgánica en el idioma, pero ya hay muchas herramientas que nos ayudan a... Ya, defenderte, ¿no? Sí, no tanto defendernos, sino, por ejemplo, en Gemini ya hay funciones en las que tú puedes hablar en inglés y la otra persona esté hablando en español y el Gemini te lo va traduciendo, ¿no? O claro, toma la transcripción en los dos idiomas y te genera una minuta. Lo que digo, no es que digas, no hablo inglés, no importa, ya me voy a aventar así. Eso no sería lo más recomendable. Como dices, o sea, eso creo que es importante. Pero son porque que nos a nosotros mismos nos ha pasado con la... Y eso sí es una recomendación. No se dejen fiar de todo lo que sucede con la IA. Porque hasta el mismo español, tú revisas las transcripciones o las minutas cuando las vas a mandar y hay veces que tú ves y dices, oye, yo nunca dije esa palabra. Entonces imagínate en otro idioma. Sí, o sí, como dices, cuando luego fallan, ¿te acuerdas aquella vez que la transcripción era como una especie de maya raro? Sí. ¿Qué significa esto? No, pues el camino del alma sobre el agua. Y dices, ¿cuándo dije eso? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y un tercer punto de este bloque, que ya va un poquito más enfocado ahora sí a lo que decías ahorita, amigo, respecto a aspectos culturales y de hábitos, ¿no? de clientes de otros países. Y particularmente el punto es sobre la velocidad de respuestas y las expectativas. También ya aquí Alex había comentado un poquito sobre estos clientes australianos, pero en ambos casos de ustedes que les ha tocado atender clientes en Estados Unidos, pues su dinámica en cuanto a su nivel de atención a cliente o atención de servicio allá es muy eficaz. Están acostumbrados o tienen la expectativa de que de este lado van a recibir la misma inmediatez y pues luego eso puede generar ciertas fricciones. En el caso puntual, por ejemplo, que a ambos les tocó gestionar clientes en Houston, en Texas, ¿qué tanto les fue en esa parte? Sí, como dices, ¿no? Es muy común o es muy general que en Estados Unidos es un país que creo que se caracteriza por el servicio al cliente o la atención personalizada. Y vamos a muchos aspectos, ¿no? Tanto en ya sea restaurantes, pues la atención suele ser buena, ¿no? Pero si te vas a algún evento, también siempre todo está bastante bien. Rápido, todo es rápido, también se caracterizan por eso, ¿no? Desde, si nos vamos a ejemplos muy vagos como el fast food, pero todo es bastante cómodo, como ya están pues prácticamente... Muy organizados, por ejemplo. Pero yo diría como que con la facilidad de que también todo lo pueden tener ya en casa, ¿no? De que desde las compras en líneas, todo. Entonces es un tema de que ya están muy acostumbrados justamente a esa inmediatez o a esa comodidad o servicio. Entonces muchas veces sí nos llegó a pasar o nos pasa que suele ser que nos hacen como alguna solicitud o nos pasan cierta información y pues bajo esa, pues como lo dirías, pues sí, bajo ese estatus en el que ellos ya están como muy acostumbrados a eso, suele pasar que creen o quieren que se tenga siempre como muy inmediato, ¿no? Obviamente de este lado pues siempre lo que buscamos es tener la información completa, correcta para poder organizar, gestionar con todo el equipo,
Pero pues muchas veces, por ejemplo, si nos pedían ahí temas de quizás como hacer una integración de alguna pasarela de pagos, cosas así, pues ese tipo de cuestiones que son mucho más técnicas y un poco más tardadas, pues quizás no van a ser en ese tema de inmediatez. Pues que yo siento que es un tema de comunicación. Por ejemplo, íbamos al tema del servicio, atención. Yo iba a decir el ejemplo, por ejemplo, tú vas a un concierto en Estados Unidos y en cuánto tiempo sale la gente del lugar y en cuánto tiempo desmontan las cosas. Lo que pasa aquí, ¿no? O sea, creo que es algo muy como cultural. A lo que voy es, si tú tienes, por ejemplo, o han atendido clientes americanos, pero que tu interacción es con el americano, es muy diferente en nuestro caso, atiendes cuentas que están en Estados Unidos, pero con la gente que interactúas no es americana. Así es, sí. O sea, si Sí, tú también defines pasa. con un americano el lapso de tiempo, la vida, las fechas, no tienes problema. Pero con estas personas que están allá, que ya se están acostumbrando a ese sistema, quieren que todavía sea más rápido. Por ejemplo, el cliente que nosotros llamamos te pedía un video, pero para mañana. O sea, tienes que grabar todo hoy y mañana publicar. No puedo. O sea, me tienes que dar chance. Necesito X tiempo. Bueno, entonces yo lo hago. Entonces siento que es mucho como realmente si estás tratando con un americano o con una persona latina, pero ya en Estados Unidos. Como que siento que ellos ya se están acostumbrando a ese sistema y lo quieren transmitir a otros, cuando creo que no debería ser así. Sí, y como dices, que vayas a ir en la experiencia, pues vayas como prefiltrando estos aspectos culturales, porque en el caso que nos ha pasado, por ejemplo, como dices, son empresas americanas, pero operadas, por ejemplo, con gente de Colombia. Exacto. Y en términos generales, el aspecto, aunque somos latinoamericanos, pero el aspecto cultural colombiano con el mexicano suele tener ciertos roces, ¿no? Porque a lo mejor los colombianos son más directos y acá se puede sentir un poco más grosero. Y luego en esa, como dices, en esa fricción, pues, o que entres sin ese desconocimiento cultural, pues te puedes a lo mejor hasta malinterpretar ciertas cosas cuando no. Por decir, este ejemplo que decías, bueno, el cliente te decía, bueno, mejor lo hago yo. Si no vienes ya como preparado a eso, uno lo puede tomar como a mal, ¿no? Decir, chale, ¿cómo lo va a hacer él? Me está diciendo casi que yo no valgo, ¿no? Pero a lo mejor él genuinamente dice, bueno, por tiempo yo lo hago, no pasa nada, ¿no? Claro. Y una de mis teorías, y ahí a ver ustedes qué me dirán al respecto sobre también esta cultura americana en ese sentido de la atención, es porque incluso pues toda la infraestructura empresarial allá tiene muy arraigado los equipos dedicados al servicio al cliente. O sea, por eso el tema de los call centers y demás, que acá casi no hay. Acá a nivel México, pues muchas posiciones o roles tienen que tener detrás habilidades de atención al cliente, pero no es que haya muchas veces un área dedicada únicamente y exclusivamente a darle atención al cliente. Sí, yo creo que es general. O sea, al final ahí volvemos al punto de la cultura. Ellos al final se basan mucho en esa satisfacción, en esa confianza. Por eso comentaba, si al final tú defines bien una línea de tiempo con un americano, fechas, todo eso, al final ellos también lo ven y se basan a objetivos, ¿no? A diferencia de otras culturas, por ejemplo en México, como es en tu trabajo estás cierto horario, ¿no? Si eres productivo no es otra cosa, pero ellos se basan en objetivos, que creo que se refleja justamente en eso. Un ejemplo muy sencillo, tú vas a Estados Unidos, entras con el policía de ahí y ¿a qué vienes? Y él, al final lo que tú le digas, todo va a basarse en la seguridad con la que tú tienes, que creo que eso se refleja a lo mismo que tú haces con un cliente, ¿no? Pero, o sea, creo que sí está muy reflejado eso. Exactamente no tienen muchas veces un área específica de atención al cliente porque a todos los capacitan para que brinden eso, a diferencia de aquí u otros países, ¿no? Puedes tener una persona, a lo mejor, bueno, no lo sé, siempre pasa, creo que en los supers, las personas que te atienden en el área de salchichonería, ¿no? Que siempre nos quejamos en México de, es que creo que contratan a las personas que están más enojadas en el país, ¿no? Pero tienes una queja, ve al área, ¿no? De atención y servicio.
pero creo que en esos países la mayoría están capacitados o ya traen pues esa idea, ¿no? De servicio que al final pues tiene que ser completa, no solo en algunos aspectos, ¿no? No sé tú qué opinas. Sí. Volviendo a esta parte del servicio al cliente y cómo en Estados Unidos sí tienen como toda una infraestructura para estas, digamos, divisiones dentro de cada empresa. No sé, quizás hasta puede estar de la mano con el tema de que en Estados Unidos hasta hacen como las bromas así, que es el país de las demandas, ¿no? Entonces, por eso es que yo creería que por eso es que tienen que estar perfectamente capacitados todos y tienen que o buscan siempre tener una muy buena atención para evitar caer en este tipo de acciones, ¿no? Sí. O problemas. Ahí vaya. como paréntesis así muy, muy general de cultura general. Ya tiene rato, pero recuerdo que una vez incluso una persona en Estados Unidos demandó a Dios por no me acuerdo por qué aspectos, pero justamente como por esta cuestión cultural de sí recibir la queja y darle, sí, o sea, sí procedió, o sea, no es como que le hayan dicho, estás loco, ¿cómo va a tener un expediente tu demanda contra Dios, ¿no? Pero Sí. sí, Bueno, sí. como el que acaba de ver sí de una la bebida metieron. energética que dijo que no le dieron Ese es el que te iba a alas decir. y demandó. demandó. Cierto, sí, sí, sí. Hace poco también hubo un restaurante lavando, me acuerdo, el negocio, pero llegó un señor a querer comer alitas, ¿no? Boneless. Y Lo vi. total, metió una demanda porque no pudo comer todo. La literal eslogan era come todo por, no sé, $15, ¿no? No pudo comer todo porque se terminaron, o sea, ya no tenían. Entonces dice, él literalmente decía, tú dices que aquí puedo comer todo lo que yo quiera por X precio y no me estás dando todo, pues fue y demandó. O sea, también Sí. creo que está muy abierto a eso. Hace poco también, digo, ya este es un tema de mis vacaciones, pero estábamos en un hotel y pues el hotel pues lleno de americanos. Mi esposa se cayó, se resbaló en las albercas, se cayó. La verdad es que el paramédico, el concierge, todos nos dieron una atención bastante buena, pero al haber tantos americanos, muchos se acercaban y nos decían, es que haz algo. Sí, o sea, no hay un letrero, no estaba el cono de está húmedo, ten cuidado, pero ¿cuál es esa necesidad de querer hacer algo? O sea, ellos siempre? como que te incentivaban a que casi demandes, sí. Y a lo mejor dices, pues sí le puedo sacar una lana, pero... 2 semanas más en el hotel ahí. Pero yo no soy así, ¿sabes? Pero creo que es mucho esa cultura del país Sí, de las claro. demandas. Sí pasa mucho allá también de que tienen algún tipo de accidente o así, lo buscan. Pero bueno. Entonces, digamos que como en resumen del bloque, cuando ya sepan que van a interactuar con un cliente internacional, pues desde cosas tan sencillas como configurar tus horarios en el teléfono, ponerte de acuerdo con ellos en qué ventanas serán para dar seguimiento, para tener reuniones. Y de este lado, pues darse el tiempo de conocer si la empresa de qué país es y qué cultura tiene, pero aparte el otro factor es conocer de qué país serán las personas con las que interactúas. Claro. Para pues adentrarte un poquito más en el conocimiento del contexto cultural y pues y ser muy cuidadoso también en cuanto a que en otros lugares que no están tan acostumbrados al estilo mexicano, latinoamericano, pues que, como dices, compromisos con fechas, incluso hasta probablemente pues eso, temas de contratos y eso, pues saber que la interacción va a ser muy, muy diferente, pues para tener éxito en una relación comercial a largo plazo. Muy bien, ahora pasando al segundo bloque, que tiene que ver ahora con el tema de entender ahora el mercado del cliente o del objetivo al cliente potencial que queremos adquirir sin necesariamente vivir ahí, ¿no? Entonces, la idea principal es siempre ronda como que esta idea de que no puedes hacer marketing efectivo para un mercado que no lo entiendes, que no lo conoces o que nunca has vivido ahí, ¿no? Pero en la realidad es que hoy por hoy pues ya tenemos bastantes herramientas que sí nos ayudan a implementar marketing eficaz, aunque nunca hemos conocido el lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el primer punto sería respecto a las investigaciones de mercado, ¿no? Que hoy por hoy, para estos casos en particular, donde nos toca interactuar, o más bien lanzar campañas
en un país diferente al nuestro, ¿cómo le hacemos para conocer ese mercado? Entonces, aparte de las herramientas, de los procesos, ¿ustedes qué les ha tocado particularmente en la experiencia de profundizar en ese punto? Pues mira, en el caso de Australia, por ejemplo, no se llevaron campañas. Fue un tema orgánico meramente, pero por ejemplo, yo hablaba con ellos porque normalmente, ustedes saben, por ejemplo, en las páginas de gracias, pues tratamos de poner un estimado de tiempo de respuesta o de envío de productos, ¿no? Y yo le decía, oye, a ver, por ejemplo, normalmente, ¿cuál es el tiempo que tú te tardas en hacer un envío o en recibir tu material? Y ahí, por ejemplo, hay un problema. Pero a pesar de que pues Australia es una isla, Oceanía es una isla inmensa, me decían, la mayoría de las cosas a veces llegan primero a Nueva Zelanda, luego a nosotros o viceversa. Y además entre ciudades hay una distancia muy grande acá, Sí. muy grande. Entonces me dijo, lo que normalmente tú puedes enviar en, no sé, a lo mejor en 15 días o 20, acá se tardan 45, ¿no? Por ejemplo. Entonces era también, bueno, entonces vamos a tratar de estudiar todo ese proceso para definir específicamente con ellos lapsos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Temporalidades ahí, pues no tenían mucha presencia en muchas ciudades, se concentraba en un par nada más. Realmente con él no fue una investigación muy grande o muy profunda respecto a eso, pero sí en tema de tiempos, de surtido, y en cuestión pues, pagado, creo que con ellos no aplicó. Pero bueno, como decías, el punto de que pues conocer las particularidades de la gente que vive en Australia, de lo que decías, finalmente es una isla, todo el tema de proveeduría suele ser mucho más tardado que en otros lugares. Y además es una isla que no está en un punto, digamos, muy cómodo, ¿no? Eso todavía nos decían de los precios. O sea, al final, como todo lo tenemos que traer, porque realmente muy pocas cosas se producen ahí, ¿no? Por ejemplo, Japón, ¿no? Es otro país así, que yo lo platicaba con ellos. Al final los precios y todos esos costos se incrementan por lo mismo, por el tiempo, porque tienes que traer todo. Pero sí, justamente creo que es complicado porque al final pues ellos están muy al sur, entonces todavía está más retirado, ¿no? Pero sí es complicado. Sí, y ahora también traigo a colación un ejemplo reciente de la marca esta inmobiliaria en Dubái. Sí. Creo que también parte de este proceso para que la investigación pueda ser realmente efectiva y nos dé las bases para la estrategia de marketing pueda funcionar, pues yo creo que sí es perder cierto miedo o inseguridad de sí realmente darte el espacio de conversar los detalles con tu cliente. O sea, finalmente el cliente es el que realmente conoce. En el caso de esta inmobiliaria, pues el director no es que viva 100% allá, pero conoce qué ubicaciones, qué lugares, dónde tendrían, por ejemplo, en el caso de las campañas, aparecer los anuncios. Y pues esa información va saliendo a través de esa interacción con el cliente, la conversación. Si yo no le quiero preguntar porque vaya a pensar el cliente que no sé, pues ya ahí ya perdí información. Pero no tendría nada de malo que genuinamente no conozcamos. O sea, tampoco es como que porque somos de marketing tenemos que conocer todos los contextos, todas las ubicaciones. Si ya de entrada nos están contratando porque están confiando en nosotros, pues más bien también darle tiempo y calma a ese proceso de preguntarle y extraer la información a ellos. Sí, totalmente. Y digo, retomando la parte de las temporalidades, pues creo que eso sí es un tema básico y de lo primerito y lo más importante que tiene que ser cada uno es pues conocer fechas importantes, los hábitos de consumo que hay en ciertas temporadas dentro de ese país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues Black Friday sabemos que es como la temporada más importante de descuentos, ¿no? Entonces sí conocer como que esas épocas o esos periodos de fechas en los que más provecho podemos sacar también de este lado para toda la comunicación que nosotros trabajamos. Y incluso en esa investigación también ir dilucidando temas, ¿cómo decirlo? Pues socioculturales, sociopolíticos del lugar. Por ejemplo, a ti que te ha tocado mucho en temas de Texas en distintas marcas,
pues también en esta investigación tienes que conocer cómo funciona con el mercado americano y el mercado inmigrante, por así decirlo, ¿no? Y ahora cuando hay ciertas temporalidades donde en los casos más recientes, por ejemplo, que se ha puesto complicado en ese sentido, pues no es que tú lo sepas, ¿no? Pero Sí, claro. tienes que profundizar en ese proceso y estar como muy al tanto Claro. en la comunicación con tu cliente, ¿no? Justo. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es el comportamiento de búsqueda. El uso de las palabras clave, pues cómo va cambiando por mercado. Las keywords, las intenciones, la competencia en Google también suele ser diferente. Y hasta los volúmenes o costos, ¿no? A ustedes que les ha tocado interactuar con los equipos de SEM, ¿cómo han visto estas diferencias? Incluso en temas de traducciones literales, ¿qué tanto les ha servido que esa keyword aquí puede significar algo, pero allá en otra cosa? O incluso, que aquí diríamos sería un caso un poco excepcional, no de que la marca esté fuera, sino es local, pero que recibe gente extranjera, ¿no? Como lo hemos estado en el caso más reciente. ¿Cómo les ha ido con esa interacción de keywords o más bien ese redescubrimiento de que hay muchos sinónimos y otras cosas diferentes? Sí, por ejemplo, yo lo he visto ahorita tenemos también una cuenta que es fabricante de vestidos de quinceañeras. Y si bien es una marca mexicana, tiene presencia en Estados Unidos, pero también estamos comenzando con una expansión hacia Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica hay algunos países que sí siguen teniendo sí tienen esta tradición de cuando la niña, la jovencita de 15 años cumple, ahora sí que va a ser su fiesta de 15 años, pero ellos en ciertos países no se le conoce como quinceañera o no se le llama quinceañera. Entonces, es ver de qué manera, si no me equivoco, en esos países o en algunos países en lo que no es quinceañera es debutante. Entonces es buscar, ok, nosotros estamos queriendo tener esa presencia en estos países de Sudamérica, pues no vamos a pautar con las keywords de quinceañeras, ¿no? Entonces es ir buscando ese tipo de en los que llegan a cambiar los términos o hay términos completamente nuevos que no existen en México, pero quizás en otros países sí se busca de esa manera. Y a la forma inversa que te ha sucedido también, regresando al caso del cliente en Chipre, las traducciones que nosotros recibimos en el arranque del proyecto para bajarlas al mercado latinoamericano, pues ellos en su desconocimiento del idioma, pues usaban, o sea, sus anuncios te hablaban de usted. Sí, ¿no? Era completamente literales. o eran muy literales. Entonces sí pasaba justamente eso. Entonces, al final no hay como que una persona que es su idioma nativo, pues te haga esa traducción. Que eso era interesante porque yo me acuerdo que hacían traducciones. Nosotros al final llevamos toda Latinoamérica, pero en ese documento había traducciones árabe, chino, Sí, o sea, había varias. La verdad es increíble. que esa cuenta es muy interesante por eso mismo. O sea, al final no entiendes absolutamente nada, pero es interesante, o sea, el tamaño a veces de las empresas y de todo lo que implica el poder llegar a otros países, a otras lenguas. O sea, la verdad es que esa cuenta es muy interesante. O sea, esas traducciones, a veces al inicio sí lo veíamos y es literal esto, ¿no? Entonces al final, por eso mismo nos contrataron, ¿no? Para ayudar. Pero sí, o sea, creo que implica muchas cosas. Y digo, aquí este puntito se relaciona con lo anterior, como en los esfuerzos de investigación. También yo creo que ayuda que si tienes tú conocidos, o ahora sí que el amigo, del primo, que viven allá y que pues puedas darte el espacio también para preguntarles, ¿no? Oye, en este lugar, ¿cómo buscan eso? Y yo creo que ahí es donde las experiencias ya individuales de cada uno, si es que ha tenido o no la oportunidad de viajar a esos lugares o, te digo, conoce gente por allá, pues también te puede dar información valiosa para saber cómo buscan ciertas cosas, ¿no? Eso me pasó con el cliente de Houston. Justamente yo tengo familia allá. Entonces, cuando recién llegó el cliente, hicimos la investigación, trabajamos, empezamos a gestionar
y yo me acercaba con mi primo porque le hacía preguntas al cliente, me decía, pero entonces yo me iba como para comprobar del lado del cliente, pero iba con mi primo. Entonces le decía, O oye, sea, lo a ver, validabas como que en el usuario exacto. de allá. Oye, a ver, tú estas cosas, estas reparaciones, ¿cómo ves? ¿Cuánto tiempo se tarda? No sé qué. Me empezó a explicar. Es que ya hay veces que buscas, pero buscas proveedor por la garantía que te brinda. O sea, no nada más el servicio. Entonces empiezas a alimentar ese conocimiento para empezar a emplear en tus contenidos, en tus campañas. Creo que ya no es solo un momento de quedarte con la info que te dé tu cliente. O sea, si puedes ir más allá e investigar, creo que eso es lo que tienes que hacer, porque si solo te quedas con lo que ellos te dan, sea mucho o poco, probablemente sepan, y nos hemos topado con clientes así, que saben poco de su negocio. Entonces, creo, o tal vez no tienen toda la información, tal vez no se les comparte toda la información, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante reforzar todo lo que te dé tu cliente, reforzarlo investigando o en este caso con personas que vivan ahí o que conozcas o que consuman esas cosas para reforzar y así alimentar más todavía tu trabajo. Sí, como que lo cotejas, lo espejas. Y ese es un punto importante e interesante porque también nos ha tocado, y eso a nivel general, no necesariamente con clientes extranjeros, pero me refiero a que nuestro interlocutor principal con el cliente, cuando hay infraestructuras grandes, pues no sé, el gerente, el director de marketing, pero luego tengo 3 semanas en la empresa, todavía ni ellos mismos conocen bien todavía la empresa para la que trabajan y difícilmente nos va a proporcionar toda la información que necesitamos para eso. Entonces, si hay estas posibilidades de estos recursos adicionales, yo creo que está perfecto que también uno pueda echar mano de sus contactos y echarse por ahí una búsqueda. Que eso creo que va alineado a lo que tú decías, mencionabas en el bloque pasado, por ejemplo. Yo creo que no todos los clientes esperan que sepamos todo. Creo que ellos mismos saben que no sabemos todo, pero que sí sabemos y somos expertos en marketing digital, ¿no? En posicionamiento orgánico, en posicionamiento pagado, pero como yo se los he dicho, ustedes son los expertos en su negocio. Sí hay veces que creo que no se comparte toda la información porque a veces son empresas muy grandes o hay personas nuevas, pero como yo se los he dicho, tú eres experto en tu negocio, yo soy experto en esto. Explícame, cuéntame, dame toda la información y yo me encargo de cómo bajarlo y resolverlo. Pero sí, o sea, nos hemos topado con muchas personas que entré ayer, entonces todavía no conozco, sí, ¿no? Y como último punto de este bloque, ya tiene que ver más bien ahora con un tema de herramientas y plataformas, ¿no? Ahora recuerdo caso puntual, por ejemplo, campañas en Estados Unidos, pues obviamente allá no funciona de la misma manera que aquí, que la conversión sea el mensaje en WhatsApp, ¿no? Ahí cambia. O en la comunicación directa con el cliente, en este caso de lo que tú has vivido, que usan plataformas no convencionales, ¿no? O sea, por ejemplo, tampoco chats de WhatsApp para comunicación interna, sino otras cosas distintas. ¿Cómo les ha ido en ese punto? Pues es interesante porque al final también utilizas o conoces nuevas herramientas. Que digo, creo que son como casi todas, cuando son temas de plataformas de mensajería, pues al final todas tienen como la misma funcionalidad o las mismas herramientas que también incluyen. Pero pues a mí se me hace interesante poder conocer de diferentes, ¿no? Me ha tocado que en algunos tiene que ser todo el seguimiento, toda la comunicación por iMessage o por Teams o por WhatsApp, o en algunos casos me llegó a tocar hace mucho tiempo de que era WeChat. Entonces, al final la función es la misma, la comunicación pues al final es la misma, pero vas aprendiendo y es parte de eso, ¿no? Si tú estás buscando abrir un mercado, tener mercado en X país, pues también hacer como esa investigación previa de cuáles son como las herramientas o los canales de comunicación que se utilizan allá, ¿no? Lo que comentabas de Estados Unidos, pues realmente la mayoría de la población en Estados Unidos no usa WhatsApp. Lo usan muy poco y se comunican más por iMessage. Entonces,
nosotros que tenemos campañas de clientes allá, pues sabemos que el tema de WhatsApp pues casi no funciona, no aplica de la misma manera que aquí en México campañas que van a WhatsApp, pues hay miles o muchísimas, ¿no? Que ahí, digamos, también el reto operativo de su día a día es que si estás muy acostumbrado a llevar tu comunicación con clientes por WhatsApp y de repente te encuentras con una, pues sí medio te rompe un poco la rutina, ¿no? Y es como acostumbrarte a... Sí. Bueno, a este cliente no le puedo mandar mensaje por acá, es por esta herramienta y a lo mejor en esos primeros días se complica un poquito, ¿no? Sí. Más bien en lo que le vas agarrando la onda. Ya después te acostumbras, pero justamente pasa eso, ¿no? Que estás acostumbrado, ya tienes por default abierto el WhatsApp porque es donde tienes todos los grupos, con todos tus clientes y, híjole, se te olvidó abrir la ventana del Teams, ¿no? O se te olvidó abrir la ventana del WeChat. Porque es el único cliente con el que Porque hablas es el por ahí. único con el que Además, hablas por sí. ahí. Entonces, justamente te vas adaptando a eso, pero creo que es parte normal. Al final, pues no los vas a hacer que se cambien a la plataforma que tú quieres. Y pues en un tema de funcionalidad siempre son Es lo interesante mismo. porque al final también vamos, no solo en ese aspecto de la comunicación, o sea, muchas veces llegan, o sea, servidores nuevos. Al final nosotros no gestionamos como tal el Eso es servidor, interesante. pero chatbots, o sea, muchas, o sea, una cantidad impresionante de plataformas que al final nosotros mismos vamos conociendo y eso también nos ayuda para que el día de mañana que llegue un cliente que a lo mejor no cuenta con X plataforma, tú ya tienes cierta experiencia con, no sé, 5 o 10 y de ahí mismo tú le puedes recomendar, oye, ¿sabes qué? Yo he trabajado con este X número de plataformas, pues te recomiendo esta o aquello, pero... Incluso creo que hasta sí. que ya vas teniendo noción de qué tan bueno es su soporte. Exacto. Si son hindús y atienden más rápido, cosas así, Cosas ¿no? hasta O sea, como contables de no te emite factura, pero sí recibo, porque muchos... ¿Sabes también Entonces, que es creo que es bueno. interesante? Que nos pasó con un cliente. Al final, este cliente es mexicano, pero ellos tenían presencia o daban cursos en muchísimas partes del mundo, Europa, en Sudamérica también, en Estados Unidos, en México. Si no me equivoco, creo que también llegan. No, en Asia no, está realmente Europa y América en general. Pero justamente pasaban que ellos tenían campañas para pautar tanto los cursos que iban a tener en Europa como en México, Estados Unidos y Sudamérica. Pero muchas veces los términos y condiciones de las propias plataformas, por ejemplo, en este caso en específico fue con Meta, los términos y condiciones para las campañas en Meta, que eran campañas que mandaron a WhatsApp, eran diferentes en cierto. Europa que en México. Y como la persona del equipo de ellos que había creado la cuenta de Meta, el portafolio de negocio, todo ese tema, esa persona estaba en Alemania. Sí, por cuestión de IP no lo Por dejaba, cuestión ¿no? de IP, en la cuenta que teníamos, no podíamos mandar campañas a WhatsApp, pero ellos estaban acá en México y toda la comunicación y la mayoría de su público es latino. Entonces, pues las campañas que queríamos hacer de WhatsApp no se podían hacer en un inicio. De ahí tuvimos que entrar en un tema de que, mira, no funciona por esto, vamos a crear de nuevo todo el perfil de negocio, de la cuenta de Meta. Y así es como pudimos salir con ese eso, ¿no? hasta, sí, como dices, temas Sí, de que son las mismas plataformas, reglas. pero son las reglas dentro de los países en los que pues también es importante también conocer eso, revisar cuando vas a comenzar a trabajar con... A veces yo siento una cuenta en el extranjero. porque nos hemos presentado muchas cosas de este tipo, o sea, la verdad es que hemos tenido que resolver cosas que a veces yo cuando veo digo, híjole, creo que no tiene solución, pero creo que la mayoría hemos encontrado. Sí. Pero yo a veces hasta pienso que el cliente ha de pensar que saboteamos las cosas, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nosotros mismos desconocemos justamente, oye, a ver, yo ya tengo un negocio que jala súper bien en México, lo quiero llevar a otro lado sin investigar. Entonces es donde empiezan las trabas legales, culturales, de lenguaje. Pero bueno, sí, o temas hasta que pueden ser muy pequeños, pero pues no sé, a lo mejor el aviso de privacidad, pues no, sí. el que tienes en la web en México y ahora lo vas para Europa, pues obviamente no va a ser el mismo, sí, ¿no? Claro. Y no lo puedes ni traducir al francés, ¿no? Pues tendrás que saber qué rollo para poderlo bajar, ¿no? Eso, por ejemplo, nos pasó con el cliente que tenemos acá que vende embalaje. Yo todavía lo gestionaba y nos pidió unas cosas porque quiere exportar ese producto a Europa, a la Unión Europea, para
agave, si no me equivoco. Y justamente toda esa investigación, ahora que tuvimos una visita hace, no sé, a lo mejor 2 meses, empiezas a ver y a aprender los sellos que tiene que tener ese embalaje. O sea, son muchas cosas que justamente dices, bueno, yo ya lo estoy corriendo aquí, pues vamos a mandarlo. Pero ya cuando empiezas a intentar, empiezan esas trabas. Pero pues creo que ha sido un viaje interesante de aprendizajes, de conocer muchas cosas, muchísimas cosas. Pero pues la verdad es que creo que siempre lo hemos aprendido a solucionar y de una manera correcta. Y que aún así está, pues eso, la posibilidad genuina y honesta de decir, esto no le entramos, no le sabemos, Sí. o nos va a costar mucho trabajo entrarle al quite. Recordarán que hace poquito que estuvimos ahí peloteando ideas, cuando nos llegó un prospecto de Colombia que quería posicionar su producto en China y Rusia, que evidentemente pues no, Google no es el buscador principal. Claro. Y pues eso, pues al estar investigando a ver cómo funciona ese algoritmo, bueno, ahí nos dimos cuenta, bueno, ni siquiera nos deja pautar ni subir nada si tenemos la IP desde acá, tiene que ser de allá. Entonces, pues genuinamente ahí fue decirle al cliente, bueno, al prospecto más bien, decirle, no, la verdad es que no le entramos porque desconocemos cómo puede ser el funcionamiento, ni siquiera podemos garantizarte lo que sí garantizamos en el servicio normal, por así decirlo, y pues sí, pues fue decirle, darle las gracias y no por ganarte el cliente, decir, sí, llegar y ahora, chicos, ¿no? vamos a hacer SEO chino, ¿no? Y dices, Creo que eso es nunca muy he hecho importante. O sea, chino. creo que, o sea, hablando aquí como Key Account, creo que eso es muy importante. Yo lo publicaba en estos días en mis redes sociales. Más que dar resultados, creo que siempre es esa confianza. Y hay veces que tienes que decir, ¿sabes qué? No puedo, no se puede, lo desconozco, lo investigo, veo cómo lo resuelvo. Pero creo que siempre lo que tú dices es muy importante. Siempre ser claros y dejar, o sea, muy claro y sobre la mesa que sí, que no, que se puede investigar, que de plano no se puede resolver. Y creo que ese sí es prospecto o cliente, lo aprecia mucho más que personas o agencias o empresas de lo que sea que se avientan el paquete y sabiendo que no van a poder dar resultados. Entonces, creo que eso, al menos yo se los digo a ellos, siempre hay que mantenerlo. Porque al final ese cliente a lo mejor el día de mañana quiere poner un negocio aquí en México y sabe a quién va a buscar y quién probablemente sí lo va a poder hacer. Totalmente de acuerdo. Pues ya para irnos acercando al final de la charla, digo, ahí le estamos quedando mal al patrón por el tiempo, se nos está alargando, pero bueno, está interesante. A ver si no nos funan por extendernos de lo habitual en el podcast, pero el último bloque pues ya consiste en la parte más, digamos, menos tangible y que cuesta más trabajo en por la complejidad de la distancia, que es justamente cómo incentivamos o cómo logramos la construcción de una confianza con una relación de un cliente a distancia, ¿no? De entrada porque las viejas confiables de invitarlo a comer, invitarlo a la oficina cuando haya a lo mejor un reporte especial y podamos ahí como pues, fomentar mayor acercamiento con los clientes, conocerlos en presencial, pues evidentemente cuando es internacional se complica mucho más eso. O sea, no va a haber posibilidades de que te vayas a comer a Australia porque pues, está muy complicado, ¿no? Pero con esa situación, pues tienes que ser más cuidadoso, aunque la interacción a distancia online, pues darle cierta experiencia, ¿no? De que se sienta acompañado cuando no hay presencia física. Tú ya lo decías, bueno, pues en ese sentido, con clientes de este tipo, pues tienes que ser aún más comprometido con los tiempos, con quedarle bien, con explicarle incluso cuando no se logran ciertas cosas. ¿Cómo te ha funcionado en ese punto de que no es que no lo hagas con otros clientes, ¿no? Que no seas transparente con los clientes nacionales, pero aquí pues hay que echarle un poquito más de ganas. Pues. Es que sabes que justamente, o sea, no es como que tu relación va a ser diferente con un cliente nacional o de tu lengua nativa que con uno que no, pero creo que hay ciertos destellos.
por llamarlo así, que por ejemplo, cosas muy sencillas, porque digo, ahí tenemos clientes aquí en México que nunca hemos visto más que en la pantalla, ¿no? Pero por ejemplo, Australia, yo les digo, yo tenía mi reloj de Melbourne en mi teléfono, entonces literalmente yo veía y iba contando el tiempo para poder interactuar todo esto, pero antes de yo entrar a una junta con ellos, por ejemplo, veía el clima. Cosas súper, súper sencillas que a lo mejor ustedes pueden decir, qué tontería, pero yo veía el clima porque cuando iniciábamos la conversación había veces que yo prendía mi cámara y podía estar en playera como ahorita, pero ellos estaban en chamarra y gorro, ¿no? Entonces yo veía qué cosas eran factor para poder mantener una conversación inicial y después pasar al negocio. Por ejemplo... O para romper el hielo, pues. O para romper el hielo. Yo siempre he sido mucho, digo, ustedes lo han visto en los grupos de WhatsApp, que siempre inicio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy rara vez, al menos que es algo que me urja para el momento, voy directo al grano de lo que necesito. Entonces, creo que eso fortalece esa confianza, esa credibilidad del cliente hacia nosotros, pero son a veces cosas que ellos notan, que por ejemplo, no sé, te subes a un elevador, no sé, es un ejemplo muy vago, pero te subes a un elevador y yo a veces pongo atención en que tú dices, buenos días, ¿cómo están? Y la gente a veces te dice, buenos días. No me preguntaron cómo estoy, pero eso si lo reflejas al cliente es muy importante en el hecho de que no solo, hola, ¿cómo estás? Necesito esto. O hola, necesito esto. Ellos realmente sienten como esa importancia que les estás dando. O sea, creo que a lo mejor son cosas muy pequeñas, pero que yo, pues en estos años he ido aprendiendo, pero creo que sí generan valor en eso. Y al final eso creo que es lo que le da confianza. Tú le puedes quedar mal en una fecha, en una entrega, pero si tú en ese tiempo de relación fortaleces esas cosas, son creo que temas que te pueden ir perdonando. Pero realmente cosas como muy sencillas, o sea, el clima, la hora que le estás escribiendo, porque tú le puedes escribir desde aquí, no sé, son tus tardes y hola, buenas tardes, pero es su mañana. Entonces creo que son cosas que sí se dan cuenta. Oye, aunque sean tus tardes, hola, ¿cómo estás? Buenos días, no sé, ¿cómo te amaneció? Digo, no lo vas a romantizar mucho, pero creo que sí vas buscando como esos puntos específicos para que él note cierta importancia, no nada más como entregables y listo, ¿sabes? Que también aquí aplica, por ejemplo, mostrar un sentido más humano, como dices, más allá del negocio y de genuinamente pues preocuparse cuando sabemos que está pasando algo no positivo en sus países, ¿no? Regresando al caso de Dubái, pues con lo que ha estado pasando últimamente, pues sí fue pues mandarle un mensaje, ¿no? Y decir, claro, todo está bien por allá, necesitas algo. Paramos las campañas. O sea, creo que sí, justamente es, no nada más te veo, eso creo que se refleja en tu comunicación, se refleja en entregables y una relación a corto plazo, o si esa relación la estás viendo a largo plazo. O sea, creo que se refleja así, justamente. Y en tu caso, Rod, por ejemplo, de este punto que menciono, no es que la marca haya estado en otro país, estaba en Cancún, una clínica, pero los dueños eran extranjeros, ¿no? Entonces, sí, incluso pues ese mensajito de cuando había huracán, ¿no? Sí. Oye, pues todo bien. Y entendiendo que también dices, bueno, son extranjeros que están instalando aquí su negocio por la circunstancia que sea, pero seguramente no conocen a nadie, ¿no? O sea, claro, no tienen al primo, al hermano que les pueda dar ahí como soporte en momentos difíciles. Entonces hasta el mensajito pues sí, del huracán, oye, todo bien, eso lo valoran y creo que tú, por ejemplo, en esa experiencia, pues lo viviste, que incluso el cliente tenía pues confianza, o sea, él construyó, sí, una confianza en ti más allá incluso del tema del trabajo, ¿no? Sí, justamente ya hasta me estaba mandando videos de cómo estaba entrando el huracán y todo ya después. Cierto, así de sí, su protección, sí, ¿no? Su protección. Pero ellos lo agradecen, o sea, tú mandas esos mensajes y tal cual te dicen, oye, te agradezco el mensaje. O sea, creo que eso es muy importante. Además del negocio, mantener esa relación. O sea, esa confianza. Creo que al final la confianza es, o sea, lo sí, al principal. Final es la clave de nuestro puesto. Claro. Y justamente cuando son
clientes que están a gran distancia y que no podemos tener como ese acercamiento, esa presencia física, es donde más tenemos que reforzar estos puntos de esta comunicación y obviamente sin dejar de lado y también ser muy cuidadosos con el tema de los tiempos, cumplir con lo prometido, vaya. Es donde es esa la clave principalmente, yo creo. O sea, al no haber presencia física, tienes que reforzar tu presencia online, ¿no? En este caso con el cliente, porque a lo mejor en un físico dices, bueno, hoy, no sé, por alguna razón no sucedió, pero pues al otro día lo invito a la oficina o como te digo, pues los reportes especiales que vamos, pero en este caso pues tienes que meterle un poquito más de feeling en esa presencia online, que incluso más allá del mensaje, pues también es fomentar un poquito más de videollamadas, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Más que a lo mejor un cliente que está aquí en local, pues a veces puedes tener más mensajes y de repente la visita, pero en ese caso, pues definitivamente que no va a haber una visita, pues puedes estar fomentando que pueda haber más interacciones por videollamada. Sí, totalmente. Y que yo también creo que sean siempre productivas, pero esas todavía mucho más productivas. O sea, aprovecharlas, porque a veces son clientes que te dicen tal cual tengo 30 minutos y en 30 minutos tienes que lograr lo que tienes que lograr. Entonces creo que tienen que ser todavía, porque como dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya la junta de hoy se terminó, pero pues mañana nos vamos a tomar un café, no te preocupes, o mañana nos conectamos. Entonces creo que ahí también tienes que ser mucho más productivo para lograr los objetivos o mostrar lo que quieres, ¿no? Muy bien. Pues ya para cerrar, amigos, en el último punto de las reflexiones finales, si tuvieran que resumir en una frase qué es lo más importante para tener una gestión exitosa de clientes internacionales, ¿qué dirían? Tú, Jared, hace rato dijiste un aspecto como de 3 puntos que me gustó. A ver si lo pudieras repetir, amigo, porque creo que esta combinación que decías de entregables y demás, creo que puede ser una muy buena reflexión para nuestros amigos que nos están escuchando, viendo y demás. No me acuerdo muy bien cómo fue, pero... Y son de esas frases que salen una vez, cara. Lo bueno es que se quedan grabadas. No, pero yo creo que diría al final, internacionales o no, el tema, o sea, para ser exitoso en esa gestión o con cualquier cliente, al final es comunicación, confianza, claridad y pues al final también tener una buena gestión de tu equipo interno, ¿no? Pero pues siempre tener los entregables en el mejor tiempo posible. O sea, al final creo que todos, siendo mexicanos, otra cultura, lo que tú quieras, sabes que pueden surgir imprevistos, pero siempre y cuando lo comuniques en tiempo y tengas una solución, lo puedes lograr y creo que podríamos decir que se puede perdonar, pero al final yo creo que el tema de la comunicación es la confianza, es el secreto de mantener una buena relación. Sí, esa es la base, ¿no? Teniendo una buena comunicación, pues vas generando esa confianza, cumpliendo con tus objetivos. Quizás habrá veces, porque pues siempre llega a pasar que puede haber algo y no logras tener tu objetivo en tiempo, pero pues si ya tienes una confianza construida, pues obviamente siempre teniendo esa claridad y anticipándote, ¿no? No llegar a la mera hora de que, oye, ¿qué crees que no lo logramos? Anticipándote y siempre buscando o llegar con una solución, ¿no? O ya una propuesta. Claro, sí. Y claro, o sea, ser claros. O sea, a mí se han acercado y es que me da miedo decirle esto al cliente. Díselo. O sea, porque al final tú le puedes llegar a decir una mentira, que esa mentira el día de mañana va a salir a luz. Entonces creo que el cliente va a pedir siempre la verdad a algo que después se va a enterar que no es. Y creo que esa verdad al final tú puedes llegar con el problema, la solución, pero siempre que sea la verdad, porque si no, de todas maneras, lo otro va a salir. O sea, esas mentiras no siempre se mantienen. Entonces, al final, siempre ser claro y ellos mismos lo agradecen. Sí, claro, es un súper punto, ¿no? Que refuerza y construye temas de confianza y que de cierta manera, pues, es un diferenciador en el trato, ¿no? Entonces, sí. Muy buenas reflexiones, amigos. Y bueno, para concluir, pues la moraleja del episodio es que finalmente, amigos, el hecho de tener que tengas clientes internacionales o no hace que tu empresa o tu agencia sea mejor, pero si tienes esta oportunidad, pues más bien que lo veas como una experiencia para aprender nuevas cosas, para conocer nuevas gentes, conocer funcionamiento de negocios que quizá en tu país
no son normales y tienes esa chance de explorar y descubrir cómo va la cosa, divertirte, pasártela bien en conocer y experimentar y animarte a conocer esos otros rumbos, y que toda esa misma experiencia pues lo puedas aplicar para lo que haces en local o reforzar tu confianza y seguridad de cuando te llegue otro cliente australiano, pues ya sepas, ya tengas un buen recorrido y te dé otra experiencia diferente de que cuando lo hiciste, cuando no había esos pasos previos. Entonces, pues amigos, muchas gracias por escucharnos y vernos en este nuevo episodio del Genotipo Podcast. Estén atentos a los nuevos episodios que van a comenzar a salir y pues nos vemos pronto. Nos vemos.